Muy buenas pilotos, hoy vamos a montar paso a paso este dronazo que veis aquí. Mirad qué dron más chulo, con vídeo digital, pero os diré cómo hacerlo también en analógico, unos Motoracos 2207, GPS y todo lo que puedes esperar de él. Además sale a un precio bastante bueno y lo vamos a hacer, lo que os digo, paso a paso. No me voy a saltar ni uno, aquí desde el principio hasta el final, hasta volarlo. ¡Adelante vídeo! Pues esto es todo lo que vamos a utilizar para montar nuestro dron. Lo más importante, tenemos el frame, 4 motores, la electrónica, el stack de electrónica que lleva los variadores y la controladora. Aquí está el sistema de vídeo, un GPS que le vamos a poner también un buzzer autónomo, unos protectores de cables de motor, receptor ELRS, que este va reciclado de otro dron, y las hélices. ¿Qué más vais a necesitar para montarlo? Un estañador, esto es imprescindible en el hobby. Estaño, cuanto mejor sea, mejor, más fácil lo vais a tener. Por supuesto unas tijeras, que vienen muy bien. Unas pinzas para agarrar cables y demás no es necesario, pero os va a ayudar de libraros de alguna quemadita. Llaves hexagonales, principalmente de 2 milímetros y de 1,5 milímetros. Una llave para apretar las hélices y un destornillador. En principio, nada más. Con esto tenemos suficiente. Vamos a empezar a montarlo paso a paso. Os voy a explicar cómo ir haciéndolo. Yo voy a utilizar estos elementos. Abajo os pongo en la descripción el link a cada uno de ellos para que los tengáis, aunque podéis utilizar más o menos cualquier otro. Vamos a hacerlo un poco curioso esta vez. Por ejemplo, utilizaremos, entre otras cosas, esto que veis aquí, que es silicona líquida para aislarlo del agua, de forma que sea resistente al rocío y a la lluvia. Nos ponemos en marcha, que vamos a hacer entre todos aquí un dronete súper chulo, súper rápido y muy fácil. Adelante. Primero empezamos por montar el frame. Lo abrimos, tenemos los protectores, cables, demás, piezas TPU para sujetar las baterías, para GoPro, antideslizamiento de lo que es la batería, pieza de aluminio y todas las piezas de carbono. Vamos a empezar el montaje.
Un detalle importante en este frame, os comento, me ha gustado mucho el mecanizado que tienen. Mirad este detalle de las piezas con este saliente más gordito aquí. Es súper curioso, está muy bien, ¿eh? Es una marca nueva, se trata del Flysky volador, que está muy de moda hoy en día, y me ha gustado mucho el detalle al que llega. Tiene un montón de bolsitas con distintos tornillos, arandelas, separadores, más arandelas, antivibración de cámara de 19 milímetros, de cámara de anchura normal, tiene un montón de cositas. Vamos a ver cómo lo montamos. Curioso también, la mayoría de los tornillos veis que están acabados con esta cola de presión para que queden bien amarrados. Nota importante, como es Dead Cat, veis que los brazos no son iguales, son más cortitos adelante y más largos detrás. Cojo los cortitos. Bueno, ya va cogiendo forma y ahora ya vamos a empezar a meter la electrónica aquí. Estos son los motores. Mirad qué chulada. Vamos a quitarlo. 2207, ¿veis? 2207 de 1850 kV. Son todo metálicos con ese acabadito en color morado. Queda muy bien. Esto, aquí este saliente encaja aquí. ¿Veis? Aquí tiene un saliente que encaja aquí. Vamos a meter los protectores de las patas. Otro más. Ya van dos. La parte que tiene la patita abajo. Este no es aquí. Aquí es este. Sin miedo. Así. Y así. Ya han quedado bien encajados. Monto los motores. Vamos a aprovechar para que no nos queden todos los cables aquí colgando. Voy a ponerlos en las funditas. Tenemos dos tamaños, grandes y pequeños. No es difícil adivinar cuál va en qué sitio. Pequeños y detrás los grandes. Metemos el cable. Mirad qué chulada, qué bien me ha quedado. Va muy bien, va muy bien. Bueno, ahora me he dado cuenta que estas piecitas van aquí para proteger la zona de la cámara. No me había dado cuenta, por lo tanto voy a desmontar. Luego si las tengo que mover para tocar algo, ya las moveré. Mirad qué chulo queda, ¿eh? Mirad qué chulo queda. Ahí con la plaquita esa, súper protegido. Pues queda muy bien. Queda muy bien. Ha llegado el momento de poner la electrónica. Voy a utilizar la Speedy B que os comentaba antes. Es el F4 V3 que lleva ya
un stack que lleva el ESC All-in-One de 50 amperios, una F405, está bastante bien en cuanto a calidad-precio. Si no queréis soldar mucho, la F7, por ejemplo, lleva todo con conexiones sin tener que hacer soldaduras y os puede agilizar el trabajo. Yo voy a ir a esta, que en cuanto a calidad-precio está muy bien. La abrimos, este sería la controladora y por otro lado el ESC 4 en 1, que le he dado ya silicona líquida. Veis que tiene un brillo un poco especial y le he dado silicona líquida en todas las partes, menos en las patillitas donde voy a hacer la soldadura, que ahí se la daré después de hacer la soldadura. Aquí dos cosas. Una, este kit trae lo que sería esta conexión XT30. Voy a utilizar el cable, aunque luego lo cortaré para hacer la conexión, porque esto tiene una conexión propia en el frame, como veréis luego. Y por otro lado tiene este condensador que no me entra aquí por poquito, pero tampoco lo voy a forzar. Podría lijar un poquito las esquinas y me podría entrar, pero lo que voy a hacer es, esto lo voy a aprovechar para poner lo que es el LRS, el receptor de radio, y este lo colocaré aquí atrás conectado a lo que sería la conexión donde va el XT60 del frame. Yo creo que quedará bastante limpio de esta manera. Empiezo por pestañear todos los pads, de forma que luego el estañado es bastante más sencillo. Aquí veis que se me está quedando un poco negro, me ha cogido algo del líquido este, pero bueno. Veis que he puesto al ras de lo que es el ESC, lo que son los cables, ni arriba ni abajo, sino que al ras. Si los ponía abajo tocaba en el frame, si los ponía arriba me tocaba en la controladora. Por lo tanto los pongo así y así perfectos. Voy a pasar los tornillos para poner el stack, los pongo así. Veis que tenemos para 30 milímetros y 20 milímetros. Podemos meter controladoras de distinto tamaño. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectar los cables de los motores aquí. Veis que hay 3 cables por motor y entonces tenemos que conectar un cable a cada uno de estos. 3 para este motor, 3 para este, 3 para este y 3 para este. Cortamos sin ningún miedo, no os quedéis cortos, por si acaso da a poner algo de sobra, que vais a necesitar también pelarlos y demás. Y hago lo mismo con el otro motor. Cojo las medidas, este me va al centro, y este me va aquí a la esquina. Ahora preestañaremos estos cables. Cojo el estañador, que esté bien calentito a 380, 400 grados. Que agarre bien el estaño dentro del cable. Lo dejáis así. Perfecto. Me han quedado muy bien. Veis que bien han quedado. Vamos a empezar ahora con el otro lado. Veis que ha quedado bastante bien. Ahora vamos a ponerle todo lo que es esto con silicona líquida.
Esperaré un poquito a que se me seque la silicona y tiramos para adelante. Coloco aquí el cable, si lo hubiese hecho antes mejor. Ya está, y este es el cable que conecta la controladora con los ESCs, con los variadores. Luego tenemos el condensador, que es bastante grande. Yo lo pensaba colocar aquí atrás, pero no me entra. Aquí no quiero porque me va a tocar con lo que es el emisor de vídeo. Por lo tanto, igual lo que haré, lo colocaré en la parte trasera, justo donde va la conexión XT30. Otra opción, echarlo con un cable y colocarlo, por ejemplo, aquí en la pata, o colocarlo delante, detrás de la cámara. Lo que pasa es que cuanto menos cable le echemos, mejor, tiene más eficiencia. Por lo tanto, voy a montarlo todo y esto sea lo último que monte, el variador. Y ahora, ya que tengo los motores montados, lo que voy a hacer es, antes de continuar con la controladora, voy a ver si está todo correcto. Para eso vamos a poner este smoke stopper y voy a ver que me haga los pitiditos. Conecto la batería, he conectado batería y le doy así. Vale. ¿Veis que hace el tirirí? Le falta la controladora. Por ahora va todo bien. No ha explotado. En este punto voy a aprovechar también para meter el receptor, el LRS, y lo quiero meter aquí debajo. Veis que queda como un huequecito. Entonces yo creo que ahí va a quedar bastante correcto. Lo meteré por aquí. Saco los cables. Y aquí igual lo que voy a hacer es con una pequeña bridita lo podría conectar aquí mismo. Y así me va a quedar bastante bien. Veis que el emisor me queda aquí niquelado. Me sobra algo de cable y ya está. Ya tengo ya la antena y el emisor. Saco esto por aquí y lo único que tengo que hacer es conectarlo a la controladora. Me ha quedado bien, ahí escondidito, porque siempre luego tenemos que andar con dudas de dónde meter el receptor de LRS. Ahí está. Ahora simplemente pongo aquí la controladora, le meto el cable, ya está. Y ahora lo que hay que hacer son las conexiones del sistema de vídeo, el receptor del LRS, el GPS, el ESC ya está conectado y el buzzer autónomo. Y lo tenemos bien sencillito. Ahora que hemos conectado también la controladora, segunda prueba con la controladora, a ver si nos hace toda la cancioncita. Perfecto. Todo bien. Seguimos ahora haciendo las conexiones que os había comentado. Vamos a empezar ya a utilizar el diagrama de la tarjeta para hacer el montaje y empezamos con lo que es el receptor. El receptor está colocado en esta zona, los pads a los que tiene que ir el receptor. Concretamente para el LRS utilizaremos el R2 donde irá el TX del receptor, el T2 donde irá el RX del receptor. Utilizaremos también el ground que tenemos aquí y la toma de corriente que haremos desde de aquí mismo. Para eso lo que voy a hacer es voy a pasar los cables por debajo de la controladora para que me quede algo más limpio el montaje. Preestaño esos pads. El cable blanco se corresponde con el RX del receptor, por lo que aquí va al TX. El azul que se corresponde con el TX lo ponemos con el RX. Perfecto. Por supuesto que el rojo es el voltaje. Y como no, el negro sería el ground. En este punto lo que me suele gustar es mirar si tenemos continuidad entre el ground y el positivo, por si acaso, porque como son las soldaduras tan cerca y veis que en principio no tenemos continuidad, no hay cortocircuito, digamos, entre uno y otro. Perfecto. Lo siguiente que voy a montar es el GPS. Voy a utilizar este, es de la misma marca, es de los de última generación. Llevan lo que es el GPS con el nuevo chip y además tenemos la opción de que trae compás. Normalmente todos estos están trayendo compás. Veis cómo tengo aquí los cables que están preparados por si los quiero meter sin soldar. Por ejemplo, con la F7 no tendría que soldarlos porque aquí tenemos la patilla. Y
Lo que voy a intentar meter el cableado por aquí dentro, a ver si puedo, para dejarlo todo lo más limpio posible. Lo veo difícil, pero bueno, vamos a intentar. Bueno, un truquito en este punto. Para meter bien los cables he desmontado este lateral, como veis. Le he quitado la pieza de TPU, la volveré a poner y ya tengo ya el cable metido por dentro del agujerito este. Bueno, veis, he sacado por aquí lo que es el cablecito, lo he metido por dentro con el receptor. Me queda todo mucho más limpio para poner el emisor de vídeo. Está bien, ¿eh? Este doble fondo, que yo no le veía mucho sentido, hace que todo esté más limpio. Y aquí en esta zona, esta que veis aquí, aquí es donde tenemos que conectar el GPS, ¿vale? Entonces voy a prestañar los pads, prestaño también los cablecitos, dándoles calor de sobra. El SD es el azulito. Vamos a empezar con la fila de abajo, que luego se va a tapar. Empezamos con la toma de corriente, que sería la roja. Vale, ahí va. ¿Veis que esta tiene 4V5? Esto quiere decir que cuando conectamos el USB tenemos corriente, ¿vale? Nos viene muy bien pues para jugar a la hora de programar el GPS o lo que fuera. Si solo pone 5V, con el USB no tiene corriente. Si pone 4V5, sí tiene corriente. Ponemos el ground. El T, que sería el R de aquí. El T es el blanco. Vale, perfecto. Con esto ya tenemos el GPS. Ahora ponemos el compás, que sería el SDA, que es el azulito. Y el SCL aquí. Vale, ya tenemos el GPS también colocado. Siguiente paso, buzzer autónomo, que este tiene en su contra los cables malos que os decía antes. Estos cables se derriten cuando los tocas con el estañador y es una asquerosidad ponerlos. Aquí lo malo es los que tengo aquí: buzzer negativo, buzzer positivo y el ground, que es lo que voy a necesitar. Luego lo voy a tener que pasar a la parte de adelante, por lo tanto los cables los voy a pasar por debajo, ¿eh? Voy a hacer algo de esta manera, de forma que aquí tenga posibilidad de poner el buzzer en esta posición debajo de la cámara. Lo pongo así porque así puedo pulsar el botoncito desde el exterior. Tendrá que ser con un destornillador porque tampoco hay mucho agujero, pero bueno, lo pondré aquí, que es donde me gusta colocarlo. Detrás, como va lo que es el emisor de vídeo, no tenemos mucho sitio. Habrá que ponerlo aquí delante. Bueno, utilizaremos este ground, sí, este de aquí, ¿vale? El buzzer y buzzer negativo, ¿vale? Voy a usar esas. Estos cables, cuanto menos tiempo los ponga con calor, mejor, porque se derrite un montón. El negro va aquí al ground, caliento, perfecto. Rojo a buzzer positivo y el amarillo, que es el de señal, a buzzer negativo. Bueno, no ha quedado tan mal, no se me han quemado mucho los cables. Los voy a enrollar para que no me ocupe mucho sitio. Y ahora esto lo paso por debajo de la controladora también. ¿Veis? Así me queda bastante más limpio el montaje. Bueno, meto así lo que es la bridita y voy a meterlo aquí en este agujero. ¿Vale? Saco la brida por el otro lado, la brida por el otro lado, la meto en el agujero. Vale, le cortamos el cachito sobrante. Ya está. Esto lo meto por aquí. ¿Veis? Ya está montado y aquí, desde aquí, está totalmente accesible lo que es el interruptor del buzzer, con una pequeña llave que siempre llevo. Lo puedo ir apagando. Incómodo sí, pero bueno,
no me molesta, va bien protegido y ahí está. Y ahora que ya he hecho ya todas las conexiones, le voy a dar lo que es la silicona líquida por aquí sin ningún problema. Con esto consigo primero que sea resistente a la lluvia, al agua. Le va a dar mucho, pero eso va a dar una capa aquí tranquilamente. Todos estos pads, curiosamente clásicas, y ni los he medio presoldado. Así, tened cuidado que no esté por aquí el barómetro, que no creo que es el caso, porque es un cuadradito con un punto, no lo veo. Y donde tenemos conexiones, por ejemplo cerca del USB y demás, tampoco veis, ¿vale? Levanto los cables para dar por debajo, sobre todo donde están todos estos pequeños circuitos y donde van las conexiones. Ya está, se puede levantarlo un poco. Es mejor hacerlo, luego se puede estañar, también por encima de estos, pero es mejor hacerlo después de estañarlo todo, de forma que luego no nos quede hecho una guarradilla. En los laterales que tenemos tomas de los LEDs, que no le voy a poner. Estos LEDs también, para que queden bien sujetitos. Cuidado con la toma del USB, que no nos entre dentro, no deis mucho ahí, dar una pequeña capita solo. Y aquí en todos estos pads que tenemos aquí, como os decía, en esta placa yo doy también en el lateral. Incluso la antena de wifi, esto es la antena de wifi, esto que veis aquí. Y luego la ventaja que tiene es que con esto también se queda bastante más sujeta la electrónica. Para ver si hay alguna parte que no habéis dado o lo que sea, podéis mirarlo luego sin ningún problema al sol y refleja el ultravioleta. Cuidado con el interruptor de que no le entre dentro. Un poquito más de argamasa. Y encima tengo súper protegida la electrónica de esta manera. Ahora lo dejo secar y luego continuaré con lo que es la conexión del vídeo digital. Conectar el emisor de vídeo y la cámara es muy sencillo, es meter ese plug que tenemos ahí, esa conexión, una JST, y ya está, ya tenemos la conexión hecha. Lo único, bueno, pues podemos hacer lo mismo con cualquiera de las opciones, ya sea la vista de DJI o esta Walksnail que tenemos ahora, incluso la O3. En todos los casos es igual. Lo que haremos será meter el cable en la antena, por lo que es el soporte que trae impreso, porque luego si no a posteriori no podremos hacerlo, y luego el extremo que hemos soltado de lo que es el emisor, lo volvemos a poner en el emisor bien y lo cerramos pues con los tornillos de seguridad que ello mismo trae. Una vez que lo tenemos listo, cogemos los tornillos que nos trae el kit para montar lo que es el emisor de vídeo, que son unos tornillos de 1,6 por 14 milímetros. Los metemos los 4, he puesto unos separadores para poner todo el cableado por debajo. Con estos separadorcillos que también él trae, podemos meter así debajo del emisor de vídeo todo lo que son los cables del GPS, del receptor y los de la batería, y ya está. Es que lo único que tenemos que hacer ahora es poner lo que es el cable, conectar también a lo que es el emisor, el mismo cable que hemos conectado a la controladora, y luego a posteriori lo único que hay que hacer es emplazarlo en su sitio y ponerle los tornillos. El siguiente punto va a ser poner la cámara de vídeo. Para eso vamos a utilizar los amortiguadores de silicona que nos vienen en el kit. Los hay de dos tamaños, para cámaras de 19 milímetros y para cámaras de 20 milímetros. Y lo que vamos a conseguir con estos es aislar de vibraciones la cámara. Esto es para que la cámara no vibre y no tengamos ese efecto gelo que tampoco nos gusta. Este paso es sencillísimo. Lo único que hay que hacer es coger los aislantes estos de silicona, fijarlos en el frame, uno a cada lado, colocamos luego ahí la cámara y a la cámara le ajustamos por los dos tornillitos que lleva a cada costado y ya está, hecho. Lo único que tener en cuenta es que el cable vaya por el lugar adecuado y ya tenemos la cámara también instalada. Y ahora una de las partes más delicadas. No quiero quedarme corto ni largo en el corte de este cable porque es primordial. Entonces voy a coger la medida, lo pongo así, de más o menos dónde va esta pieza. Y esto tiene que quedar más o menos a esta longitud para que ajuste aquí. Tengo que estañar en estos bornes esto. Para eso tengo que cortar aquí más o menos. Voy a volver a probarlo.
Sí, esa es la altura máxima que tengo que tener más o menos. Perfecto. ¡Ay, qué miedito me da! Como me pase, la fastidié. Veis que el hexágono este de la barra encaja con la piecita. En algún montaje anterior he cortado menos, corté más largo el cable para no tener problemas, pero me dio un montón de problemas en contra. Entonces ahora no me quiero pasar ni por un lado ni por otro. Espero haber cogido bien la medida, porque si no, volver a estañar esto va a ser una mierda. Uno, y ahora ya está, perfecto. A ver cómo está antes de ponerme a estañar. Yo creo que así está perfecto. Me queda un poco a la altura de esa barrita. Bien. Lo que voy a hacer ahora es, voy a quitar el emisor de vídeo temporalmente, luego lo volveré a poner. Pero quiero hacer esta parte bien, por lo que lo voy a quitar. Preestaño los cables, como siempre, máxima temperatura. Y vamos aplicando generosamente el estaño, que se vaya calentando también el cable y que absorba. Que el cable vaya absorbiendo, como veis. Y antes de nada, le voy a poner aquí un tubito termorretráctil que lo voy a llevar hasta el fondo para que no se caliente, y aquí otro hasta el fondo también para que no se caliente. Si no tenéis tubo termorretráctil podéis hacerlo con cinta aislante, tampoco pasa nada, pero bueno, cuesta una porquería el comprar tubo termorretráctil, lo vais a usar un montón. Ahora perfecto, ya está. Esperas un poquito a que se enfríe y ya está. Si le ponemos un poquito de estaño al soldador suele coger mejor. Uno puesto. Y el otro también. Bueno, ya está estañado. Y ahora a rezar. A ver cómo queda. Si encaja o no encaja. Me temo que me va a sobrar un poquito. A ver si puedo encajarlo de alguna manera. Esto es de 2,5 por 9 para fijar la pieza trasera. Perfecto. Y ahora esto. A ver si consigo que encaje, aunque sea deformando un poquito. Bueno, y más o menos tenemos el dron montadito. Veis que lo único que hace falta es ajustarle ahora esos tornillos y está el dron listo. Pero me falta el puñetero condensador, que no sé dónde meterlo. He estado viendo ideas en la página, en el Telegram hemos estado comentando distintas opciones. De hecho, uno de los compañeros del Telegram está montando el mismo frame. Él creo que lo iba a montar aquí delante, lo ha montado aquí delante con unos cables de extensión. Lo mejor es cuanto menos cable tenga, mejor. Yo voy a echarle un pequeño cable y estoy pensando montarlo aquí, porque tengo hueco. ¿Veis? Que me da hueco sin problema. Entonces estoy pensando echar un pequeño cable y montarlo ahí. Voy a tener que desmontar el emisor de vídeo, voy a tener que hacer algunas cositas, pero yo creo que ahí lo podré montar. Voy a soldar aquí los cablecitos, desmontaré
la controladora y lo estañaré en el positivo y en el negativo. Tener mucho cuidado, que esto puede explotar, ¿eh? Este es el negativo, ¿veis? Negativo, y este es el positivo. Si lo ponéis al revés, la podéis organizar. Yo voy a echarle ahora 2 cablecitos que tengan suficiente grosor para no tener problemas y los voy a poner ahí, de forma que luego esto aquí me queda fenomenal. A ver, bueno, veis que ya he hecho ya las soldaduras del cable. He intentado aplicar el mínimo calor posible con cable preestañado y ahora que lo tengo así, lo resguardaré con termorretráctil. Lo caliento ahora para pegarlo y una vez esté, lo pegamos en la entrada del ESC. En el otro lado, el rojo, el positivo. Viene bien, ¿eh? Los colores para un poco ayudarnos. Veis que están estañados ya los 2 cablecitos. Ahora monto la controladora de nuevo y ya lo situamos ya en su sitio. Bueno, y ya está ya el dron montadito, como veis, listo para volar, excepto el GPS. El GPS he utilizado uno de estos de última generación. En este caso es de la misma marca, Flyfish, y es de los chiquitines. Voy a meterlo aquí, en la goma. Aquí se encaja. Dale, sin miedo, Alex, que lo rompes. Así, hecho. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ponerle la conexión. Pines para abajo, pines para abajo. Perfecto. Y luego se le mete esta barrita. Perfecto, que hace como de eje. No me disgusta, en algún otro lo he visto peor, que iba directamente a la goma y no me gustaba. Pero aquí como tenemos esa barra que hace de eje, y aquí. Y ahora ya meteré bueno, y ya está. Con esto podemos cambiar el ángulo del GPS según como vayamos, pues para que quede mirando para arriba, digamos en horizontal respecto al horizonte. Bueno, no tiene mala pinta el bichillo, ¿no? Nos ha quedado bien. Esfuerzo, pero después del esfuerzo ha merecido la pena. Está muy chulo. Luego lo veremos más de cerca, pero veis lo que es el dron. El frame es es súper rígido, no se dobla nada. Veis que el frame es súper rígido. Por abajo nos ha quedado bastante limpio, laterales también súper limpios. Veis que no se ve mucho cable en esta zona, es donde más se han concentrado los cables, pero si no, ha quedado bastante limpio, bastante chulo. Lo que voy a hacer ahora es la prueba de fuego, y nunca mejor dicho, voy a conectarlo a ver si explota o no explota. Lo ponemos así. Pongo. Todo bien, de momento todo bien. Le ponemos este antideslizante tan chulo que tiene. Que esto tiene que ir así, entiendo yo. Así centrado. Aprovecho la veta del carbono. Ya está. Broche final. Qué chulo ha quedado. Ya está. Listo. Ya podemos volar. No, todavía no. Todavía no vamos a volar. Vamos a entrar a Betaflight y vamos a ajustarlo. Vamos a hacer el setup en Betaflight. Ya veréis qué fácil es. Entramos en el Betaflight Configurator y vamos a instalar primero el nuevo firmware.
Vamos a coger aquí la SpeedyBig, que es la nuestra F405V3. La última versión es la 4.4.2, tiene ahora la 4.3, por lo tanto cargo el firmware, la Flight Configurator, se nos carga el puerto en el que está y nos ha entrado ya automáticamente. Lo primero vamos a calibrar el acelerómetro. Perfecto. Vamos a ir a puertos y aquí vamos a indicarle en el UART 2, está bien, está el RX, veis que ya viene de serie ya bien puesto. En el UART 4 tenemos configuración MSP. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a tener la cámara digital, de aquí saldrá la información a la cámara de lo que es toda la telemetría para el OSD, para las letras que salen en las gafas, y también de la cámara pasaremos información a lo que es la controladora. No vamos a tener DSC, pero sí que vamos a tener GPS. ¿Y dónde lo pusimos? El GPS, como veis, lo tenemos en el UART 6, por lo tanto vamos a ir aquí y vamos a ver entrada de sensores GPS. Con esto ya tenemos lo que es la entrada en el UART 2, porque lo hemos puesto en el TX2 y RX2 al LRS, al receptor de radio, y en el UART 6 tendremos el GPS. Ya está todo activado. Le damos a guardar, entramos de nuevo, pasamos a configuración y aquí lo que vamos a hacer es barómetro, lo podemos mantener, es una tontería. Magnetómetro sí que tenemos, lo podemos configurar luego. Nombre aeronave, le ponemos en este caso volador 2. Si no tenemos el buzzer instalado, podemos utilizar la configuración de baliza de shot. Esto es, vamos a hacer el buzzer con los motores. En este caso, como tenemos buzzer, no lo vamos a hacer. Tendremos conectado el OSD, el Air Mode yo lo suelo quitar, de forma que no tenga sustos, lo pongo luego en los modos. Y el GPS, en este caso es un u-blox, ya que como veis el fabricante nos dice que es un u-blox de 10ª generación. Por lo tanto pongo aquí u-blox, velocidad le ponemos automática de momento, que utilice Galileo. Luego ponemos en ángulo de armado máximo 180, así siempre que se nos vaya a volcar podremos recuperarlo. Por seguridad lo podéis poner en menos, pero yo prefiero ponerlo en 180 y intento recuperarlo si se me queda en cualquier sitio colgado. Guardar y reiniciar. Conectamos de nuevo. Pasamos al receptor. Aquí es un receptor UART, tenemos distintas opciones, que pues el SPI que está integrado en las tarjetas, el UART que es en nuestro caso, y ponemos que es Crossfire con telemetría. Lo bindearemos y veremos si está bien. Guardo. Vamos a ir a los modos. Lo primero que vamos a poner es el rango del armado. Normalmente va en el auxiliar 1, es lo que se recomienda. Yo lo pongo así para bajar la palanca. Y luego los modos de vuelo. Podemos poner, por ejemplo, lo que es el angle en el auxiliar 2, el horizon en el auxiliar 2 pero en medio, y luego dejamos vacío el auxiliar 2 aquí al final, que sería lo que es el modo acro. Tenemos la opción de GPS Rescue, yo lo suelo poner en el auxiliar 4 en la parte de abajo. El beeper yo lo pongo en el auxiliar 2 en la mitad, arriba no tengo nada activado, en la mitad beeper, que es que suene el buzzer. El Air Mode, como os he dicho, lo tengo desactivado cuando la palanca del auxiliar 2 está arriba, por si acaso, para que no me haga ninguna jugarreta. Y si está en medio, digamos en el modo horizon o en el modo acro abajo, está activado. Por lo tanto, auxiliar 2. Flip over after crash, lo suelo poner el beeper en el auxiliar 3 en la parte central, y también en el auxiliar 3 pondremos el flip over after crash, auxiliar 3, en la parte de abajo. Esto es, si se me vuelca el dron, intentará darse la vuelta para recuperarlo. Y bueno, esto es más o menos, digamos, lo básico. Lo guardamos y está configurado.
Y ahora para configurar lo que sería el vídeo digital es sencillísimo. Hasta ahora pues había que mandar algunos comandos en el CLI, había que hacer algunas configuraciones, pero ahora gracias a esta pestañita, la de preajustes, lo tenemos muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí lo veis, me ha salido la primera porque es la que tengo como favorita, pero simplemente pues escribimos, por ejemplo, Walksnail o 3 y nos saldrá este preajuste, este preset para el 4.4, por eso os he dicho que era bueno actualizarlo. Simplemente presionamos, lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar en qué WART tenemos el emisor de vídeo, en nuestro caso es el 1, le damos a seleccionar, ya está en verdecito como veis, y es guardar y reiniciar, nada más. Esto de los presets os lo recomiendo porque aquí tenéis un montón de preajustes, por ejemplo, pues para drones de 4S, de 3 o 5 pulgadas, pues cada usuario nos va poniendo un poco los ajustes que tiene, veis, pues es que hay de todo, incluso cosas pues para ajustar el receptor, que luego pues, lo hemos visto de otra manera, lo puedes hacer también desde aquí. Son, digamos, ajustes que va guardando la comunidad y que vienen muy bien. Os recomiendo daros una vuelta por esta pestañita porque igual encontráis cosas muy interesantes y que os van a ahorrar mucho tiempo. Bueno, seguimos. Pasamos al OSD y en el OSD, bueno, los avisos los voy a dejar puestos. La batería suelo poner el voltaje medio por celda, es muy fácil así, entre 4,20 y 3,5, os guiáis cuánto os queda. Podéis también poner el consumo en miliamperios para tener una guía, lo ponemos aquí, por ejemplo. Voy a poner también la dirección a la que está la casa, por si nos perdemos, suele venir bien, pues por si te desorientas. Ya que tenemos GPS, longitud y latitud, por si se nos cae el dron, sabemos dónde está. El número de satélites para saber con cuántos satélites vamos a despegar. Y la velocidad también del GPS, simplemente como curiosidad, para saber a cuánto vamos. El nombre en pantalla, para saber qué es nuestro dron y qué dron llevamos. El valor RSSI, que es este de aquí. Con este sabremos pues cómo va la conexión entre emisora y dron. Para saber, pues más o menos podéis llegar hasta 30, un poquito por debajo, pero ya en 30 tenéis que empezar a temblar de que podéis perder en cualquier momento la conexión con el dron. Y esto sería más o menos el OSD. Vamos a darle al modo experto y vamos a ir a lo que sería el modo de seguridad. Y el modo de seguridad podemos dejarlo en caer si perdemos la conexión entre emisora y dron, que se caiga de golpe, que en freestyle es normalmente lo que se utiliza. O podemos poner, si no, el rescate por GPS. Digamos, si hemos instalado el GPS, pues cuando perdemos la conexión entre emisora y dron, lo que va a hacer es va a coger las coordenadas y va a hacer una vuelta a casa. Esto podemos cambiar aquí todas estas configuraciones. En principio está todo bastante bien. Importante esto, si está a menos de 100 metros de donde estáis vosotros el dron, en vez de volver, lo que va a hacer es caerse. ¿Por qué? Pues bueno, igual estáis volando en una zona donde hay árboles o lo que sea y es mejor que el dron caiga antes de que se ponga a subir a 50 metros de altura e intente volver a donde estáis. Por lo tanto, yo lo dejaría en 100. Está bien. 100 metros podemos ir tranquilamente a por el dron sin ningún problema. Todo lo demás, de momento, lo dejamos tal cual y guardamos. Bueno, y aquí voy a poner la opción mínimo, son 8 satélites. Para volver más o menos es la seguridad, pero podemos poner de que nos pueda permitir armar sin estos 8 satélites o que nos exija los 8 satélites. Si vais a andar en cercanía, no es necesario que tengáis que despegar con los 8, sino como seguridad podéis dejar pues que no te permita, digamos, despegar sin esos 8 satélites ya cerrados. Yo voy a poner que me permita despegar sin esos 8 satélites. Os recomiendo que lo pongáis sin conectar, así. Lo guardo y conectamos de nuevo. Más o menos en este momento ya está todo configurado. Nos faltaría ver el GPS, a ver qué tal va. Estoy dentro de casa, por lo tanto no me va a recibir. Pasamos a motores, conectamos la batería y vamos a ver si nos están girando al lado adecuado y si el orden es correcto. El orden será correcto, entiendo yo. Vamos a ver el primero. Voy aquí que entiendo los riesgos, lo tengo sin hélices. Pruebo primero 1, ¿veis? El 1 está bien. El 2 también está bien.
este de aquí, 3 también, este de aquí, y 4 también, este de aquí. Si los queréis reordenar, basta con que aquí pongáis reordenar motores, ¿vale? Y ahora vamos a ver si la dirección es la adecuada. Le voy a dar dirección invertida. En vez de girar, como veis aquí en las flechitas, así, quiero que gire para afuera, de forma que no me ensucie la cámara y si tengo algún golpe, también lo esquive. Hicimos un corto, un short, en el que preguntamos cuál preferíais vosotros y la mayoría preferís hacia afuera. Dirección de motores invertida. Aceptamos, guardamos los ajustes. Volvemos a entrar, motores, y ahora vamos a ver la dirección del motor. Entiendo los riesgos y lo hacemos con el asistente. Bien, lo que es el motor 1, veis que está girando para ese lado, para aquí, o sea que tiene que ser al revés. El 1 lo pongo al otro lado. Ahora ya me está girando para ese lado, perfecto. Motor 2 tiene que ser así, me gira para el otro lado, por lo tanto le doy al revés. Perfecto. Motor 3 me tiene que girar de esta manera, pero lo hace al revés, por lo tanto lo pondré también al revés. Ahora me está yendo para afuera, ¿veis? Y motor 4 también al revés, todos al revés, casualidad. Pues bien, el 4 también lo ponemos de la otra manera, ¿veis? Bien, 4 para adentro, 3 para adentro, 2 para adentro, 1 para adentro. Detengo los motores y cerramos. Ya están, los motores están ya bien calibrados. Perfecto. Lo último que nos falta ahora es bindearlo, conectarlo con la emisora. Voy a actualizar el ELRS, entramos en el configurador. Vamos a flashear la última versión, que es la 3.2.1. Lo haremos a través de la controladora, por lo tanto no tenemos nada que hacer más que salirnos de lo que es el Betaflight. Seleccionamos, en este caso, el Namino, que es el que yo tengo, que este es el Flash 2400 ESP-RX por Betaflight Pass-Through, como decíamos, a través de la controladora. Y aquí vamos a poner, si queremos dominio internacional europeo, aquí sería el europeo. Seleccionamos que también tengamos una frase bindeo, de forma que es lo más fácil para conectar. Cuando flasheáis vuestra emisora le ponéis una frase bindeo y ahora basta con esto y ya se va a conectar inmediatamente vuestro dron. Busco, es el COM5 y no tengo que hacer nada más que darle al Build and Flash. Y ya está, a la primera me lo ha flasheado, ya tengo lo que es el password y como tengo el password en la emisora, lo único que tengo que hacer es conectar la emisora y vamos a ir de nuevo al Betaflight para ver si está todo correcto. Entramos, vamos a receptor y aquí pruebo y como veis acelerador, yaw, pitch y el roll, todo perfecto. Pues ya está, ya tengo el dron. Bueno, primero, perdón, voy a poner telemetría y todo lo más ya está correcto. Guardo y está el dron listo para volar. Vamos a volarlo. Y aquí tenemos el dron totalmente terminado. Ya lo he estrenado, como habéis visto en la introducción,
Es un dron que va muy bien, muy suave, me ha gustado mucho. Los motores no los conocía porque son nuevos, son relativamente nuevos, acaban de salir, pero son unos motores muy suaves que dan bastante potencia. Podemos poner el dron a 150, 160 km por hora sin ningún problema con baterías 6S. Además son muy suaves, no he tenido problema alguno. Las hélices al final he optado por estas, las hélices digamos toroidales, las estoy mirando, no sé si me convencen del todo. El GPS ha funcionado a la primera, no me ha dado ningún problema. Sí que al montaje tener cuidado con lo que es el largo del cable de la batería al XT60, bueno, lo que va del SC al XT60, porque igual es la parte más difícil de todo este montaje. Otro tema que os ponía ahí en las letras, he quitado la antena, ya no está aquí en la parte de atrás, la he puesto aquí fija con una cinta doble cara y también con una cinta de estas, digamos, tipo cinta aislante, queda bastante bien sujeto y aquí ya no me ha dado ningún problema. Cuando lo puse aquí atrás tuve algunas pérdidas y no me gustó mucho. Ahora está bien. Estoy tapando aquí con el dedito lo que es la chapa identificativa, necesario que la pongáis. Veis que el dron alguna leche le he dado y está totalmente perfecto y en principio me ha gustado mucho. Los links a todas las piezas las tenéis abajo en la descripción. Podéis elegir otras alternativas, yo son las que he escogido en este caso, van bastante bien, lo he usado varios días, estoy contento con él, ya os iré dando algún vídeo más. Veis que para esta cámara estoy grabando el vídeo con este dronete. Por ahora le he quitado las hélices toroidales, le he puesto hélices normales, ya veremos qué pasa. Una cosita, no sé si conocéis estos cubres para lo que es la toma USB-C, las hay para varios, viene bien para aislarlo y espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, darle al like, que esto tiene un currazo por detrás. Espero que os haya sido práctico para los que queráis montar un dron de este tipo. Yo creo que he pasado por todos los pasos, de hecho así de largo ha ido el vídeo. Si tenéis alguna duda me encontráis a mí y encontraréis a otros pilotos estupendos en el canal de Telegram. Abajo en la descripción del vídeo tenéis la dirección a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Si no estáis suscritos os recomiendo que os suscribáis al canal, vamos a tener más cosillas de este tipo y como os he comentado al principio, darle al like al vídeo que tiene un curro por detrás muy importante. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, pilotos.